Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con canto de pajaritos. buenas noches, amigos, amigas que vão seguir a red Abya Yala de comunicação popular, nómade y pluriversal. Estoy haciendo este vídeo para los compañeros en español, para que comprendan un poco lo que está sucediendo en Brasil en este exacto momento, en relación al juicio que se va a hacer mañana a partir de la Corte Suprema de Justicia de Brasil en relación a lo que se denomina aquí el marco legal. Para que tengan un poco más de conocimiento, el marco legal surgió por causa de una decisión que fue tomada hace muchos años atrás, 2007, de un lugar en la frontera con Venezuela que se llama Serra Raposa do Sol. Esas sierras son de los pueblos Guapixana y Yanomami, que mayoritariamente habitan esa región que comprende no solamente el estado de Roraima, sino también grande parte de las Guyanas, donde este estado brasileño hace frontera, y otra parte es la Venezuela. Pues bien, los que hicieron el requerimiento sobre el caso de Serra Raposa do Sol son los mismos que hoy están en el Senado, en la Cámara de Diputados, aquí en Brasil, en Brasilia, además, ¿no? Brasilia, y también son propietarios de otras tierras en otros estados de la federación y también son accionistas de grandes multinacionales que trabajan en pro del desflorestamiento no solamente de la Amazonia, como también de la venta ilegal de maderas que salen a través de los puertos, siguiendo el curso o el cauce de los ríos que bajan de la Amazonia. Estos mismos señores, agroexportadores, son dueños, propietarios de millones de hectáreas de tierras en Brasil, indebidamente adquiridas mediante una eh, obsequiación jurídica que les dio ese poder de determinación de quién son las tierras, de quién no son las tierras. Aquí yo podría colocar un pequeño paréntesis hablando sobre la cuestión ontológica, o sea, desde el marco filosófico sobre quién es, quién no es. Para muchos que ya tienen tal vez ese conocimiento, no sabemos que la cuestión ontológica viene desde los presocráticos, cuando ya se discutía en Grecia, el ser es, el no ser no es. Esto significa, para quienes organizaban las sociedades en aquellas épocas, que algunos eran, porque ya eran propietarios de tierras, como el caso, por ejemplo, del filósofo Heráclito de Éfeso, cuyo padre era propietario de tierras. Lo mismo acontece con el gran jurisconsulto Cícero, Cícero, ¿no? En latín es Cícero, ¿no? Que también fue grande propietario de tierras, él y sus familias. Pues bien, eso llega hasta nuestro continente con todas las bases jurídicas del derecho romano, y aquí desde que el Cristóbal Colón llegó a lo que no se denominaba aún siquiera las Indias Occidentales, sino el Nuevo Mundo, ellos llegan con todos estos atributos jurídicos, ¿sí?, que hacen con que grande parte de las tierras conquistadas pasen a ser privadas. Pero como no había una legislación todavía tan avanzada,
Solamente fue a partir del siglo XVIII que esto comienza a madurar de forma tal que hasta los procesos independentistas ocurridos en el siglo XIX, grande parte de las tierras pertenecían o a los sacerdotes jesuitas o que eran funcionarios de la Iglesia Católica o entonces a manos de una pequeña monarquía. Esto sucedió aquí en Brasil, por causa que la monarquía huye de Portugal en dirección a Brasil, se instala aquí por causa de las persecuciones napoleónicas y aquí establece un poder monárquico y ese poder monárquico comienza a atribuir a su posesión, a su pose de territorio, una, una suerte de cláusulas consuetudinarias desde donde todos los territorios hacen parte de la monarquía de Don João, que veio para o Brasil. Entonces, ese movimiento que se dio aquí en Brasil a partir de 1822 también se dio en otros países de América Hispana, pero de otras formas, inclusive con mayores guerras y muy sangrientas. Aconteció en Chile a partir del Cabildo de 1810, acontece en Argentina, inclusive con el proceso de la conquista del desierto llevado adelante por General Roca. ¿Sí? Esto yo no lo puedo detallar porque hay muchos callejones en toda esta historia, pero parabólicamente hablando, en Colombia también se da también en América Central, y en Brasil se da a través de la monarquía de Don João, que después pasa para Don Pedro I y después para Don Pedro II. En 1850, aquí hubo una ley que se llamó Ley de Tierras Devolutas, o sea, la ley de tierras que serían devolvidas al Estado caso no haya nadie que, digamos así, haya tomado cuenta de grandes proporciones territoriales. En 1850 se afirma esta ley, se firma y se asenta como ley única y tributaria de todos los ciudadanos, y comienza la invención de lo que hoy conocemos, o ustedes conocen como Brasil. En 1889, con la proclamación de la República, que no fue igual a las formas independentistas, a los procesos de independencia de América Latina, ya que aquí se hizo a través de un lápiz y de una firma reconocida, que fue el amparo del primer golpe de Estado militar que hubo en Brasil. Digamos, si todos los procesos de independencia fueron realizados por militares, en Brasil, sin haber acontecido ese proceso de independencia de forma cruel y sangrienta, como ya conocemos, como sabemos todos, ¿no? Fue realizado a través de una firma donde se proclama una supuesta república proporcionalmente a años atrás haber acontecido la liberación de todos los esclavizados que había en Brasil y que fue el país que recibió mayor cantidad de personas que venían de África de forma truculenta, forzada, violenta, agresiva, y trajeron esa mano de obra que venían en calidad de mano de obra para trabajar en los latifundios, porque los indígenas ya habíanse rebelado contra ese tipo de organización. Pero con los procesos de abolición de la esclavitud se suprime grande parte de lo que podría constituir hoy el derecho a las tierras.
Entonces, los esclavizados negros, las personas de matriz africana que vinieron forzados de África para trabajar en la caña de azúcar, en el etanol, en el pau-brasil, que ya era una madera muy visada por las grandes metrópolis europeas, eh, pasan a trabajar en sustitución de los pueblos originarios que no querían más trabajar dentro de esas condiciones que Europa y y sus depositarios, en este caso o rey João o Dom Pedro II, mejor Dom Pedro II, tenían en cuenta o tenía a las claras realizar. Ellos no pasaron esas tierras para la población. Entonces, todo ese grande contingente de personas esclavizadas quedaron sin nada. O sea, fueron liberados de su condición de esclavos, pero no tuvieron ninguna posibilidad siquiera de poder tener un pedazo de tierra para cultivar y eh, coexistir con sus familias, ¿no? A partir del siglo XX para acá, por causa de los procesos de progreso y desarrollo de Brasil, en conjunto con algunos tratados que ya se hicieron con los Estados Unidos, a partir inclusive de 1928, si no me engaño, ese proceso de aceleración de pose y posesión de tierras se aceleró aún más hasta llegar a un punto en ya cuando sucede el golpe de 64, el golpe militar, ¿no? Que los militares asumen, ¿no? Porque durante la proclamación de la República en 1888, eh, las tierras que eran de la iglesia y de los funcionarios y de la monarquía pasan a mano de los militares. Con el golpe de 64, ese poder que tenían los militares sobre la gran porción de tierras vuelve de nuevo a pasar a manos de los militares, pero con la única diferencia que los militares, junto con empresarios, ¿sí? Y principalmente empresarios que estaban más cercanos a los intereses del imperio norteamericano, bueno, fueron ellos que se dispusieron a tutelar las tierras en Brasil, ¿sí? Ahora a otro, llegamos a otro momento que es el actual, porque desde toda esa época hasta la promulgación de la Constitución Federal Brasileña de 1988, por primera vez hay un artículo de esa Constitución, que son el artículo 221 y 222, no, perdón, 231 y 232, perdón, 231, 232, que por la primera vez retira la tutela de los indígenas a favor del Estado y a partir de ese entonces los indígenas pueden de alguna forma, de alguna manera, comenzar a recomponer su forma de ser y estar en el mundo en su hábitat natural, o sea, en las comunidades, en el campo, en las zonas rurales, en la floresta amazónica, etcétera y tal. Ahora nos encontramos en 2023 con un impasse muy grande, porque, como yo comenté desde el inicio de este video, en 2007, por causa del caso Raposa Serra do Sol, que afecta a los grandes dueños de tierra que venían de Santa Catarina, miren, son millares de kilómetros de distancia entre Roraima y Santa Catarina. Santa Catarina está más cerca de Argentina y de Paraguay. Y Sierra Raposa del Sol está más cerca
de Venezuela y de las Guayanas, más cerca del Caribe, además de eso, porque ya es el tiempo que es el tiempo del hemisferio norte, porque el tiempo del hemisferio norte, la línea del Ecuador, justamente el hito ecuatorial pasa por el estado de Roraima y no por el estado de Amazonas, porque existe aquí la Amazonia, de que son varios estados brasileños que hacen parte, y el estado de Amazonas, que es uno de los estados, el estado central, que es parte de la floresta amazónica. Después tenemos Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Roraima, ¿ve? Y también grande parte de la Amazonia boliviana, tenemos la Amazonia peruana, la Amazonia colombiana y por ahí va. Estos dueños de las tierras que venían del sur de Brasil, no solamente de Santa Catarina, de Río Grande do Sul, también de aquí de São Paulo, Paraná, reclamaron esos territorios de los pueblos Guapixana y Yanomami. Nos encontramos ahora en 2023 porque ese marco temporal que surge con esos casos y que se extiende para las tierras de Santa Catarina, que se extiende, ese problema que estaba allá, se extendió para el estado de Santa Catarina. Y en el estado de Santa Catarina existen dos pueblos muy importantes, que son los Laclajó, Xoclén y los Caigán, que son pueblos que ya vivían a muchos y muchos siglos atrás en toda la región de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Y estos propietarios de tierras que son descendientes de los que vinieron de Europa durante el siglo XX, esas personas que vinieron durante el siglo XX llegaron a Brasil y ganaron tierras en detrimento de los pueblos indígenas de Santa Catarina, Río Grande do Sul, Paraná. Entonces, todas estas personas que vieron de Polonia, de Lituania, que venían huyendo del nazifascismo europeo, cuando llegaron en Brasil, llegaron no llegaron tutelados, ya llegaron prácticamente que ganando un pedazo de tierra en contrapartida de que fueran produciendo esas tierras para alimentar la élite que ya surge en el siglo XIX con la monarquía. Entonces, estos parasitarios viven de las condiciones que el pueblo trabajador que trabaja en el campo, en las áreas rurales, en las áreas que son arables, cultivables, le rinden honores a la monarquía, después al primero gobierno republicano del mariscal Deodoro de Fonseca, y en todo el siglo XX, cuando llegan más levas de europeos, rinden cuentas a los presidentes que eran constituidos o constitucionalmente fueron elegidos para ocupar el más alto cargo de mando en Brasil. Pasamos todo el régimen de la dictadura, todos los años 80, comienza el neoliberalismo, los años 90, llegamos al 2003, entra el primer gobierno Lula, que no consiguió demarcar tierras indígenas en mayor cantidad, no consiguió hacer reforma agraria, pero consiguió otras cosas que sin la presidencia de Lula en 2003 hasta la presidencia de la expresidenta Dilma Rousseff en 2015, sería también sería imposible en este momento llevar adelante estas luchas que llevamos. Entre tanto, o mientras tanto, a partir del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, los problemas de territorio y territorialidad se ensañan aún más con los pueblos indígenas, con los campesinos, los pequeños agricultores y también contra activistas como quien habla aquí, militantes, ambientalistas, de izquierda progresista, etcétera y tal, se ensañan porque los últimos resquicios de tierras que quedan
estos señores, que son los descendientes de todo este proceso que yo fui comentando hasta hace poco tiempo atrás, son los que ahora quieren abocañar, se apoderar de forma indebida del resto de los territorios, y el marco legal hace cuenta como que a 5 de octubre de 1988, cuando se promulga la nueva constitución, lo que ellos defienden, el sector agroexportador, la sociedad rural brasileña, defiende que ese mérito de la Constitución solamente es válido para quien estaba en aquel día, en aquella hora de la promulgación de la Constitución brasileña de 1988. Lo que estaban antes no cuentan más. Si ese marco temporal, marco legal, cuyo número es 2903, que era el antiguo PL 490, proyecto de ley número 490, si la Corte Suprema no reprueba ese marco, todas las tierras, inclusive las homologadas por el presidente Lula, toda esa lucha por defensa de territorio, de reconocimiento de pueblos indígenas, que viene inclusive de mucho antes. Hay pueblos que están desde los años 90 exigiendo reconocimiento de las entidades indigenistas que defienden la pauta indígena en todo el territorio nacional, pasan a ser invalidadas. Entonces, esa es la lucha que hay aquí en Brasil, y que también remite a una otra lucha que es mayor, que es la lucha por el medio ambiente, que nosotros llamamos de gran ambiente, porque no queremos la mitad, queremos un ambiente entero, íntegro. Y ahí entra en pauta la cuestión climática. Pero todo esto se choca con grandes megaproyectos de muchos que están dentro de esos grupos, das bancas agrárias, agropecuárias, agropecuaristas, da soja, da madeira, da mineração e das mineradoras e etc. Tal. Estos grupos se apoiam entre si para derrubar un posible veto del presidente Lula contra este marco temporal, contra este marco legal. Si mañana la Corte Suprema de Justicia de Brasil deriva una reprobación de esta ley, el presidente Lula puede verse libremente afecto a decidir, a determinar su veto, lo que significaría el esvaciamiento, no sé cómo se dice, pero es vaciar todo el contenido del proyecto de ley 2903, que es el antiguo proyecto de ley 490. De este modo, estaría totalmente anulado el proceso, y es eso lo que se está por definir mañana, aquí en Brasil. Entonces, todo esto tiene un asunto histórico, no tendría como, porque si no tendría que me alargar demasiado para poder hablar sobre esto, pero considero que lo que estoy exponiendo de alguna manera puede venir a descortinar las dudas que puedan existir para los compañeros, compañeras, compañeros que están haciendo sus militancias, que están apoyando no solamente la lucha ancestral indígena, como también las luchas políticas a favor de la población iberoamericana. Entonces, creo que con este video, más o menos yo parabólicamente o de forma muy expresiva, muy amplia, sin detenerme en grandes rasgos, eh, pueda hacer comprender a todos ustedes la dimensión de la lucha que se lleva en Brasil. Sabemos que dentro del tablero geopolítico, del tablero de ajedrez geopolítico, Brasil hoy está siendo cada vez más reconocido como un país líder de la región. Pero esta lideranza no puede ser llevada a cabo sin un consentimiento de la población en términos de las decisiones políticas
acertadas que se deban llevar para que, de alguna manera, las decisiones contemplen a esa grande mayoría. Porque digamos las cosas como ellas son. Hay una mayoría de una población que no tiene acceso a la información y al conocimiento que tenemos, pero tienen algo que nosotros los indígenas siempre hemos relevado y con muchísima atención, que se llama intuición. La intuición y el sentimiento son dos cosas que no son complementarias del ser humano, sino que son las cosas que hacen con que nosotros los seres humanos actuemos, pensemos y tomemos decisiones según lo que nuestra voz interior diga. La voz interior colectiva de ese inconsciente dice que hay algo que está equivocado, hay algo que no encaja, hay algo que no está cierto, hay algo que no hace que nosotros como pueblos podamos dar un paso significativo adelante sin que hayan todas estas manobrajes de estos señores que se dicen que son dueños de las tierras, que han venido para salvarnos, no sé de qué cosa, que creen en la familia, Dios, patria y no sé qué otras cosas, que han secuestrado inclusive eslogans que eran de movimientos eh, progresistas, eh, de izquierda, inclusive de los años 70, 80, 90, pero que ahora han vuelto su espejo de forma contraria contra los pueblos indígenas, contra los campesinos, contra la población empobrecida, miserabilizada que vive en todos los países de Iberoamérica, ¿sí? Se han ensañado de forma muy bien arquitectada, ¿no? Porque ellos piensan también la realidad, ¿no? Entonces, mi último mensaje es justamente este. Hay que ser, hay que ser, además de antirracistas, nos tenemos que ser principalmente antiimperialistas, porque todos estos pequeños grupos satélites del poder hegemónico de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Asuntos Externos, con sede aquí en América Latina, ¿no? Todos estos grupos tienen estos pequeños miembros de ese grupo que están dentro del Congreso Nacional, dentro de los parlamentos nacionales, sea aquí en Brasil, sea acá en Brasil, sea allá en Chile, que es muy notorio lo que sucede en Chile, sea en Argentina, sea en Ecuador, sea en Colombia. O sea, nuestra lucha es una lucha contra la retórica colonizadora, contra esa retórica que quiere actualizar la práctica colonizadora que comenzó hace 530 años en Brasil, hace 523, y que ahora es el momento de ponerle un freno a esta situación porque ya no está afectando solamente a los pueblos indígenas, afecta a toda una humanidad y también esencialmente afecta a los no humanos, aquello que nosotros eh, eh, llamamos de flora y de fauna. Entonces, bueno, este es el mensaje que yo le dejo, amigos, amigas, muchas gracias por su atención. Este es un video que estoy enviando para amigos en lengua castellana, en español, para que más o menos tengan una dimensión de lo que está sucediendo en Brasil y que al mismo tiempo es grave porque va a afectar a la vida de todo el continente. Y es el trabajo que nosotros, pequeños comunicadores, hacemos, desempeñamos para poder llevar de una forma mucho más sencilla un mensaje, no apenas de alerta, sino también de engagé, como se dice en Brasil, o sea, de militancia. No importa si es virtual, no importa si es consensual o apenas de un pensamiento, que el pensamiento humano se vierta de una forma realmente humana para poder detener a estos grupos que históricamente
basados o fundamentados en preceptos absolutistas, aún quieren, eh, quieren determinar la vida de una grande mayoría de la población. Tenemos que entonces hacer nuestro trabajo, cada uno desde donde está, desde su arista, desde su lugar de enunciación, que haga esta lucha también junto con los pueblos indígenas, no solamente de Brasil, porque los pueblos indígenas mapuches están pasando también muy mal en Chile, en Argentina, los pueblos campesinos también están pasando muy mal en Ecuador, en Colombia, en Perú. Entonces es emblemático lo que sucede y es vergonzoso. En Perú se está atacando no solamente a la población peruana o a los políticos progresistas peruanos, se está atacando a una población que es justamente la población que cultiva los alimentos. Caso muy específico aquí en Brasil es el movimiento Sin Tierra, que también los ataques, la demonización, la satanización de estos grupos de extrema derecha contra el movimiento Sin Tierra, como lo hacen en México contra los compañeros zapatistas, tienen la misma dimensión y teleológicamente tienen el mismo objetivo, la misma finalidad de ensañar contra la vida. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.